Bueno, para los que no me conocéis, me presento, soy Carlos Jiménez, soy miembro del equipo de Endurance. Por aquí hay algunas caras que sí que conozco, pero bueno. Vamos a esperar 5 minutillos, ¿vale? Para que vayan entrando el resto de compañeros. Y bueno, os cuento un poquito cómo va a ser la dinámica de estos webinars, que bueno, este es el primero de, de una periodicidad que queremos hacer semanal. Eh, Hoy, al ser el primero, hemos hecho la parte de resolución de dudas dentro del mismo espacio, es decir, haremos una hora de contenido y después una hora de resolución de dudas, pero a partir de la semana que viene lo que haremos será hacer una hora de contenido los martes, ¿vale? Que va a quedar grabada siempre y os pasaremos, en cuanto esté preparado el vídeo y demás, os pasaremos a través de la comunidad de WhatsApp el link para que lo podáis descargar. Eh, y luego los lunes, miércoles y jueves se va a habilitar un espacio de una hora en el cual vais a poder consultar todas las dudas que tengáis acerca de la utilización del equipo, de creación de gráficas, etcétera. ¿Vale? Bueno, para este primer webinar vamos a hacer dos partes. La primera de ellas va a ser hablar de colocación de los electrodos, de diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta y, bueno, de la importancia de estos. Y la segunda parte va a ser lo tocante a la gráfica RMS, ¿no? La gráfica fundamental de electromiografía bueno, qué tenemos que saber acerca de ella para entender mejor los datos que recibimos. Eh, um, si vais teniendo dudas a lo largo del desarrollo del webinar, podéis consultarme sin ningún problema. Lo único, si son dudas que ya sean que requieran un desarrollo mayor, os pediría que para respetar los tiempos eh, lo apuntaseis o lo dejaseis por el chat y después, cuando tengamos la segunda hora, que va a ser íntegramente de resolución de dudas, eh, la comentemos ahí, ¿vale? Para que sea todo mucho más fluido. Bueno, voy a compartiros pantalla y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar, chicos, lo dicho. En la primera parte vamos a hablar acerca de la colocación de los electrodos y algunas buenas prácticas que debemos tener en cuenta para que nuestra medición sea mucho más. Bueno, lo primero que tenemos que saber, como todos ya tenéis el equipo, es que Endurance es una tecnología que utiliza electromiografía bipolar. Es decir, necesitamos dos electrodos para tomar datos de un mismo músculo, de un mismo punto motor. Entonces, uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta es el posicionamiento de estos electrodos. Antonio, estamos grabando la formación de todas formas, ¿vale? Eh, si alguno la queréis grabar en vuestro dispositivo, pero de todas formas se está grabando para todos y os pasaremos el link, ¿vale? Eh, um, bueno, el posicionamiento de los electrodos es un factor muy importante a tener en cuenta, como ya sabemos, pero también otros aspectos como la distancia entre electrodos y el estado de la piel. La electromiografía bipolar lo que hace, dicho de forma simple, es cotejar la actividad que hay. A ver, un poquito más aquí. Eh, Cotejar la actividad que se recoge en uno de los electrodos activos y compararla con el otro, ¿vale? Entonces, lo que se hace es, con el diferencial de potencial que se encuentra entre uno y otro, se establece el dato que finalmente se envía. Entonces, hay algunos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta para que nuestros datos sean de la mayor calidad y lo más replicables posible. El primero de ellos es que
lo que vamos a tener muy en cuenta es la ubicación de los electrodos, ¿sí? Al principio, los inicios de la electromiografía, pues bueno, cada uno colocaba los electrodos un poco por donde iba pudiendo, ¿no? Entonces, a raíz de esta disparidad de criterios y de la dificultad que existía para generar eh, eh, propuestas comunes, se desarrolló un protocolo que bueno, se ha venido a denominar Seniam, que lo que generó fue una guía en la que debíamos colocar los electrodos en función de lo que en esta guía se indicaba, ¿no? Bueno, pues se estableció también que los mejores electrodos eran los de plata y cloruro de plata, que son los que utilizamos, y cómo se debían colocar. ¿Qué ocurre? Que como veis, como os marco aquí en este paper, todos estos protocolos se quedaron en los inicios de los 2000, es decir, posteriormente no se han ido añadiendo más músculos y no se han ido actualizando estas guías. Por lo tanto, con el auge de la electromiografía y el desarrollo de cada vez más evidencia en este sentido, se han ido buscando más músculos para poder medir. Entonces, la Seniam no responde a todos los músculos que queremos medir y para ello pues, se han ido haciendo un cuerpo de literatura además de lo que ya establecía la Seniam. Básicamente la Seniam, ¿qué nos dice? Bueno, pues que debemos colocar los electrodos sobre el vientre del músculo, paralelos en dirección de las fibras musculares y alinearlos de forma correcta. Perfecto. Hasta aquí bien, pero ahora vamos a ver que hay algunas particularidades que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tener esta colocación. Bueno, vamos a ver que dentro de Endurance vais a encontrar cada uno de los músculos, cómo debe ser su ubicación. Además de las guías de anatomía que os indicamos para cada uno de los músculos, también os recomiendo que vosotros seáis libres a la hora de utilizar cualquier técnica de anatomía palpatoria, incluso contracciones musculares, para ver dónde está el vientre muscular, ¿sí? O sea, que no os guiéis únicamente de estas indicaciones, sino que también las adaptéis pues, a la forma en la que vosotros os resulte más cómodo hacer la localización de los vientres musculares. Al final vamos a llegar a un mismo sitio, pero un poco por diferente camino, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a utilizar esta señalización y esta ubicación de los electrodos para ser lo más precisos y replicar la colocación de estos de la forma mejor posible. Cada vez se van utilizando más técnicas, además de la que se propone en la Seniam para ubicar los electrodos. Entonces vemos que es bastante frecuente y bastantes compañeros, bastantes clientes me lo comentan de, oye, yo es que utilizo un puntero y encuentro la zona motora y ahí coloco los electrodos. Vale, esto teóricamente no es lo más correcto, aunque en la práctica nos pueda parecer que tiene todo el sentido, ¿no? Pero parece ser que según el cuerpo de la evidencia que encontramos, nos muestra que colocar los electrodos directamente sobre una zona de inervación no va a generar una mayor amplitud electromiográfica. Sí que parece ser que se relaciona con un muestreo mayor de la frecuencia, pero no con una mayor amplitud electromiográfica. Entonces, lo que sí parece ser recomendable es colocar los electrodos a unos 2 centímetros aproximadamente de esta zona de inervación. Esto es lo que se recoge en las ubicaciones que ya nos da Senia. Por lo tanto, yo personalmente os recomiendo más seguir estas ubicaciones que vais a encontrar en el equipo que hacer, bueno, pues un poco la colocación de los electrodos en función de estas otras técnicas, por ejemplo, buscando los puntos motor con un puntero, ¿no? En caso de que lo hagáis, al final, cada uno aquí puede utilizar un poco la tecnología como quiera, pero en caso de que lo hagáis, sí que os recomiendo que intentéis ser consecuentes con ello en todas vuestras mediciones. Es decir, si siempre medís buscando punto motor, hacerlo siempre así, porque sea más preciso o menos, o tenga una mayor tasa de reflejo de la amplitud muscular,
por lo menos vais a ser consecuentes y el error de la medida va a ser menor. Porque si lo replicamos siempre, pues va a ser mejor hacerlo así. ¿Vale? Pero ya digo, parece ser que es mucho más interesante hacerlo a una distancia de 2 centímetros directamente del punto motor que no sobre la zona de inervación. A este respecto, si a alguno le gusta saber más, recomiendo mucho este atlas bueno, de Marco Barbero y Roberto Merletti. Roberto Merletti es uno de los grandes investigadores en electromiografía y nos muestra muy bien eh, cómo están repartidas estas zonas de inervación en los diferentes músculos de nuestro cuerpo y en función de ellas, dónde debería ser la zona en la que se deberían colocar los electrodos de forma más precisa, ¿no? Entonces, además de lo que veis en Endurance, pues bueno, ya os digo, si queréis ampliar este conocimiento, os recomiendo mucho este Atlas, que es bastante chulo y nos da mucho conocimiento acerca de cómo es la estructura a nivel electrofisiológico del cuerpo, ¿no? Entonces, al final, si vemos lo que nos indican aquí, pues nos indica la línea, por ejemplo, en este caso en el infra, y dónde es más frecuente encontrar zonas motoras, ¿vale? Los puntos motores, y a partir de qué parte, a partir de qué zona, deberíamos empezar a colocar los electrodos, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si alguno de vosotros solíais hacer la ubicación de los electrodos así, pero bueno, que sepáis que al menos en literatura, parece ponerse un poco en debate que sea la mejor forma de conseguir una mayor amplitud electrónica. Bien, otra cosa muy interesante es asistirnos a través de ecografía para la ubicación de los electrodos. Esto está muy bien y nos puede ayudar a aumentar la cantidad de músculos que podemos medir e intentar reducir el crosstalk, la diafonía. ¿Por qué? Porque si somos más precisos en la ubicación del vientre, pues vamos a captar una mayor información de ese músculo y podremos intentar alejarnos de músculos muy próximos. A este respecto, me gusta usar este paper para hablar un poco de una casuística que es por qué no están todos los músculos colocados que podríamos colocar con electromiografía de superficie, porque no están todos en Endurance. Bueno, algunos de ellos simplemente porque el proceso de desarrollo de la herramienta nos lleva a que vayamos poco a poco introduciéndolos, pero otros es porque es realmente complejo, en la mayoría de los casos o en muchos de los casos, colocar los electrodos de una forma precisa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del semimembranoso, que sabemos que es un músculo muy interesante en la rodilla, para muchos pacientes es complejo diferenciar del semitendinoso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hacen la colocación de los electrodos con ecografía y en caso de que sé que muchos de vosotros utilizáis el eco, yo lo que recomiendo es que aquí sí utilicéis la herramienta un poco a vuestro interés, ¿no? Y es decir, oye, si yo quiero medir el bíceps femoral por un lado, quiero medir por otro lado el semitendinoso, pero además también quiero medir el semimembranoso y tengo un sujeto en el que por su estructura morfológica es posible y creo que me va a dar datos de valor, lo que podéis hacer es localizar el vientre muscular, colocar los electrodos y a la hora de seleccionar los músculos, pues oye, en lugar de poner semimembranoso que no está dentro de la aplicación, coges cualquier otro músculo al azar, peroneo, ¿vale? Ponemos un peroneo largo dentro de la selección de músculos de endurance y colocáis el semimembranoso. Lo que sí que os recomiendo es que después, cuando hagáis la prueba, pues por ejemplo en observaciones poner eh, el peroneo en realidad es el semimembranoso, ¿no? Para que luego cuando hagáis el análisis de los datos, pues tengáis información de lo que estáis haciendo realmente. Pero sí que en este caso la eco os puede ayudar,
¿vale? Os puede ayudar a colocar los electrodos, sobre todo en musculatura que sea un poco más compleja de discernir entre uno y otro, ¿vale? No sé si alguno utiliza ecografía para encontrar vientres musculares de forma más precisa con el equipo de MG. Si lo habéis hecho alguna vez, ¿nos podéis contar vuestra experiencia? Bueno, seguro que alguno lo ha utilizado. También encontramos que en literatura nos indican que es interesante ayudarnos del ecógrafo, ¿vale? Para aquellos casos en los que los músculos que vamos a medir han sufrido alguna alteración estructural, bien sea por algún tipo de intervención, por roturas reiteradas, etcétera. Pues bueno, que en este caso nos podemos ayudar de la ecografía para no solo detectar el vientre muscular, sino también para entender sobre qué parte de la estructura muscular estamos trabajando, bien sea por músculos con atrofia, como se muestra en este caso, como también con músculos que hayan sufrido pues, rupturas reiteradas, ¿no? Y que vayamos a encontrar mucho tejido conectivo en la zona de colocación de los electrodos, que esto evidentemente va a influir, ¿no? Entonces, en este caso, nos puede siempre ayudar a entender mucho mejor cómo está siendo la colocación de los electrodos en función de esta variable. Bien, hay otra cosa que alguna vez con algún compañero que es así un poco friki como yo de estos temas, me ha planteado y que tiene toda la razón, ¿no? Que siempre decimos que la colocación de los electrodos se hace en dirección de las fibras. Pero bueno, eso en términos estrictos es un poco debatible porque no todos los músculos son fusiformes como es el bíceps braquial, ¿no? Encontramos músculos penados, bipenados con diferentes estructuras en las que realmente no estamos colocando los electrodos en dirección de la fibra. Por ejemplo, ocurre esto de forma muy clara en el recto femoral. En el recto femoral colocamos los electrodos en un eje cráneo-caudal, cuando en realidad las fibras del recto femoral son bipenadas, ¿no? Bueno, al final, más que en dirección de las fibras, que es una forma coloquial en la que lo decimos, siempre vamos a intentar decir que lo colocamos de origen e inserción articular, ¿vale? Teniendo en cuenta un poco esta colocación, para intentar ser un poco más prácticos, ¿vale? A la hora de utilizar y de colocar los electrodos. Pero sí que es cierto que en algunos músculos la dirección de la fibra no se cumple. Bueno, básicamente es entender estas particularidades. Y bueno, eh, vamos a intentar colocar los electrodos en una ubicación estandarizada, no directamente sobre la zona de inervación, y la existencia del eco nos puede ayudar en determinados casos. Un tip interesante que en algunas investigaciones lo hemos hecho o en algunos entornos clínicos es, en caso de que tengamos la idea de hacer una medición longitudinal sobre ese músculo, pues en un proceso de recuperación, en una investigación, en un prepost, lo que sea, es interesante que hagamos fotos sobre la colocación de los electrodos. Esto siempre nos ayuda a que en mediciones posteriores pues podamos replicar la colocación de forma mucho más precisa, pues por ejemplo, si somos varios investigadores o varios compañeros en la clínica o lo que sea, que queramos detallar al máximo esta ubicación, pues esto de hacer una foto es interesante. También utilizar bolis preparados para la piel y tal, pero bueno, hoy en día creo que es mucho más sencillo hacer una foto, coger alguna referencia pues, de la piel, un tatuaje, un lunar, cualquier detalle que nos ayude a ubicarnos mucho mejor para que la ubicación de los electrodos sea más replicable, ¿vale? Este tip siempre nos puede ayudar. Bueno, otro aspecto importante es la distancia interelectrodos, ¿vale? Vamos a colocar los electrodos a 2 centímetros de distancia. Pero cuando hablamos de 2 centímetros de distancia, no nos estamos refiriendo a 2 centímetros entre el plástico de un electrodo y el de otro.
¿vale? Nos estamos refiriendo a 2 centímetros entre el centro de medición de un electrodo y el centro de medición del otro, ¿vale? Esto es así porque, bueno, es una distancia que es relativamente sencilla de replicar con electrodos de uso común, ¿vale? Y porque es una distancia que nos garantiza que la señal que recojamos en cada uno de los electrodos sea pareja y además nos permite no estar muy expuestos a crosstalk o a otros aspectos que ahora hablaremos, ¿no? Entonces, vamos a intentar, de forma genérica, en la mayoría de los músculos del esqueleto, sobre todo músculos grandes, ahora hablaremos de particularidades, pero sobre todo colocarlos a 2 centímetros de distancia, ¿vale? No importa, en este caso, no importa que el plástico se solape un poquito. Lo que sí que vamos a tener en cuenta es intentar que, ya sea la marca comercial que sea, en este caso estos son circulares, pero aunque sean cuadrados suelen tener siempre una pestañita, que esta pestaña, al colocarlos, no se meta dentro de la zona de medición del otro electrodo, ¿vale? Pero lo que sí, eso, vamos a intentar colocar los electrodos a 2 centímetros en la mayoría de músculos, ¿vale? Y vamos a intentar ser precisos con esto en la medida de nuestras posibilidades, ¿vale? En músculos pequeños, ¿vale? Musculatura de la cara, musculatura de la mano, de los pies, podemos reducir la distancia hasta 0,4 centímetros, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que llegar a estas distancias tan pequeñas entre electrodos es muy complejo con electrodos comunes. Ante esto, nosotros usamos dos técnicas, ¿no? Uno, en ocasiones utilizamos unos electrodos más pequeñitos, como los que veis aquí, estos cuadrados, que en breve van a estar introducidos dentro de la tienda de Endurance, ¿vale? Para que los podáis adquirir. Y en otros casos lo que hacemos es pues, recortar el plástico de los electrodos. Si bien, bueno, pues si está alguien del fabricante que nos surte, que no me escuche, ¿no? No es lo ideal, ¿vale? Pero en algunos casos, pues sí que lo hemos hecho. ¿Cuáles son los beneficios de acercar la distancia interelectrodo? Bueno, si acercamos la distancia entre electrodos en zonas en las que hay mucha musculatura relacionada, vamos a minimizar el crosstalk. Es decir, vamos a minimizar que la actividad de otro músculo diferente al que estamos midiendo se meta dentro de lo que estamos midiendo para nuestro músculo diana, ¿no? Entonces, bueno, las investigaciones a este respecto nos indican que entre 0,4 y 0,8 ya podemos tener una distancia muy, muy buena. ¿Que tenemos unos electrodos muy grandes y nos tenemos que quedar con la distancia que teníamos antes de 20 centímetros? Bueno, de 20 milímetros, perdón. Bueno, pues intentamos ser muy precisos en la ubicación de las fibras, ¿vale? ¿Por qué en músculos más grandes no recomendamos poner los electrodos tan próximos? Bueno, porque al final, si los colocamos muy, muy próximos, perdemos una de las ventajas que tiene la electromiografía bipolar, que es que captamos un paquete mayor de, de motoneuronas que si fuera solamente un electrodo o si los dos electrodos estuvieran muy juntos, ¿vale? Por eso, en la gran mayoría de artículos de investigación en musculoesquelética vais a encontrar que la distancia son 20 milímetros, ¿vale? Y en estructuras muy pequeñitas, ¿vale? Vamos a poder reducir esa distancia hasta, bueno, estos 4 milímetros en los que vamos a poder tener mucha precisión en la ubicación del, ¿vale? Más allá de 20 milímetros, pues lo dicho, diafonía, ¿vale? El crosstalk y también pues aumentar la posibilidad de una inconsistencia de datos entre ellos, ¿vale? Bien, factores a tener en cuenta a la hora de colocar los electrodos. Bueno, hay un factor muy importante a tener en cuenta y es la grasa, ¿vale? La grasa subcutánea es un factor que influye negativamente en la actividad, en la captación de la actividad muscular con electrodos de superficie. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es atenuar la señal de los músculos que tenemos debajo. Entonces,
tanto por esta atenuación de la señal como por la propia practicidad de la prueba. Por ejemplo, imaginad que vamos a medir musculatura abdominal en un sujeto que tiene mucho porcentaje de grasa y medimos recto abdominal y oblicuo externo. Claro, de dónde yo coloco el electrodo a realmente dónde luego se aloja el electrodo cuando lo hago una prueba en sedestación, en BIPE, etcétera, varía mucho con respecto a su colocación en el vientre muscular, ¿no? Entonces, la grasa realmente es un factor que hay que tener muy en cuenta y, bueno, en casos, en zonas corporales en las que haya mucha grasa, con sujetos que presenten esta, esta composición corporal, pues podemos plantearnos si merece la pena o no hacer la prueba de MG y si hacemos la prueba de MG, tener en cuenta que es un factor que la va a condicionar. ¿Vale? Otro factor también que tenemos que tener muy en cuenta es la colocación del electrodo neutro. ¿Vale? El electrodo neutro es este electrodo que sale del cablecito verde, ¿vale? De nuestro sensor y lo que hace es enviar una información al organismo, en este caso a una superficie ósea, para cotejarla con los electrodos activos y le ayuda a rechazar el ruido de modo común, en el que se encuentran los dos electrodos. Entonces, es cierto que en musculatura periférica, sobre todo en miembro inferior, el efecto del electrodo neutro se nota menos. Nosotros hemos hecho pruebas y apenas se nota, pero en musculatura del miembro superior o musculatura del tronco, sobre todo cuando estamos midiendo actividad en reposo, es bastante notorio, ¿sí? Entonces, nosotros recomendamos que siempre pues, lo utilicéis y, bueno, que lo coloquéis en una superficie ósea, pero que sea una superficie ósea que sea cómoda también para vosotros. Es decir, vamos a intentar que ese electrodo neutro no lo alojemos en zonas que nos dificulten la medición. Si yo estoy haciendo una sentadilla y coloco el electrodo neutro en la rótula y mi sujeto está haciendo continuas flexo-extensiones de la rodilla, puede resultarle incómodo. Probablemente le sea mucho más cómodo ponerlo en cabeza de peroneo en la diáfisis tibial, ¿vale? Poner un electrodo neutro en el codo si voy a hacer cualquier gesto en el que le voy a sujetar el codo a mi paciente o en el que le voy a poner una cincha ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, que juguéis un poco con que sea una superficie ósea cercana a las estructuras que estamos midiendo, pero que lo podéis adaptar un poquito a vuestro interés, ¿vale? Y luego, un detalle que es que se coloca un electrodo neutro por sensor, no por músculo, ¿vale? En las fotos de Seniam que ponemos en la aplicación, siempre vais a ver un electrodo por músculo, pero en realidad es uno por sensor. Así que esto es importante también para que la colocación del mismo la hagáis de forma cómoda, ¿vale? Bueno, en cuanto a la preparación de la piel, pues bueno, yo os voy a decir lo que es lo ideal, pero luego sabemos que llegar con la cuchilla ahí en la clínica no es tan fácil. Pero bueno, sí que es importante, ¿vale? El tema del vello corporal es un factor que igual que la grasa y demás, interviene en la actividad muscular. Hace que el electrodo pegue peor y además puede generar ruido, ¿vale? Entonces, vamos a intentar cuando sea posible retirar el vello y bueno, vamos a limpiar la piel, ¿vale? Con alcohol o con alguna crema específica para ello y vamos a después frotar la piel con alcohol, con algodón o con papel para que quede completamente seca y retiremos en la mayoría de lo que sea posible el, pues todas las pieles muertas y toda la grasa para que tanto el pegado sea mejor del electrodo como la transmisión de la señal sea lo mejor posible. También, bueno, a la hora de pegar mejor los electrodos, en caso de que vayáis a hacer alguna prueba con mucha sudoración, etcétera, etcétera, podéis usar un poquito de tape y en caso muy, muy extremo, de mucha sudoración, pues incluso podemos poner un poquito de tensospray, ¿vale? Para que los electrodos peguen mejor. Pero bueno, siempre que usemos esto del tensospray, que los sujetos luego suden bien, porque si no, luego quitarlo es una tortura. ¿Vale? Y por último, en cuanto a la colocación de los sensores
Y de los cables, bueno, los cables no deben restringir el movimiento del sujeto, ¿vale? Ni deben introducir artefactos en la señal. Entonces, intentad que los cables no estén por ahí volando mientras que hacemos cualquier prueba, ¿vale? Porque esto puede ser una fuente de ruido importante. Lo podemos poner una cincha o con las propias cinchitas que tiene el equipo para colocar los sensores, pues podemos meter los cables por dentro, ¿vale? Pero importante que dejen moverse, que dejen dar total libertad, pero también que no estén en un cimbreo constante que sí que hace que pueda entrar ruido a la prueba, ¿vale? Hay diferentes soluciones, hay mallas de este tipo como las que se usan muchas veces en investigación, pero bueno, con que pongamos una cinchita o en la propia piel es suficiente. Y luego, la colocación de los sensores la debemos hacer en una zona cómoda y en principio a nuestra libertad, excepto que activemos el rango de movimiento, ¿vale? Si activamos los acelerómetros para captar el rango de movimiento, la colocación de los sensores sí que cobra importancia, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, quiero ver el grado de abducción que tiene mi sujeto y en lugar de ponerle el sensor en el miembro superior, se lo dejo alojado en el tronco, pues no voy a poder medir nada, ¿vale? Entonces, en este caso, sí que lo debemos tener en cuenta, ¿vale? Pero en el resto de escenarios, simplemente, pues que lo coloquemos en una zona cómoda y que intervenga y que artefacte lo menos posible la medición. Entonces, bueno, respecto a los electrodos, eh, estos aspectos son los más importantes para nosotros que debéis tener en cuenta. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es bueno, la interpretación, la comprensión de la gráfica de Endurance, de RMS y todo lo que podéis hacer con ello, ¿vale? Bueno, os adelanto que habrá más webinars relacionados con interpretación de datos, etcétera, pero lo primero que hemos querido hacer es mostraros todas las posibilidades que tenéis con la herramienta de la gráfica de RMS para luego después ir avanzando en mayor. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que saber es que esta gráfica RMS es una gráfica que ya está filtrada, ya tiene un rectificado, tiene un filtro de paso alto, tiene un filtro de paso bajo, ¿vale? Para poder hacer el enventanado y al final el RMS es una prueba matemática para extraer una función matemática, mejor dicho, para extraer la señal y dárnosla del modo que estamos acostumbrados. Entonces, en esta señal RMS de Endurance hay algunos factores que para nosotros son clave y queremos que, bueno, que tengáis muy en cuenta cuando utilizáis la herramienta. En primer lugar, la utilización de los límites temporales, ¿vale? Los límites temporales nos permiten seleccionar el tramo de prueba que queremos mostrar, ¿vale? En este caso, y, ¿vale? Pues si yo tengo esta prueba, me puedo venir aquí a la tuerquita, ¿vale? Pues tiene como una forma de tuerca, que es donde encontramos el menú de ajustes, y aquí puedo activar los límites, ¿vale? Cuando yo active límites, puedo quedarme con el tramo de prueba que considere y hay que tener una cosa en cuenta cuando activamos los límites. Cuando yo activo límites, el resto de gráficas que se derivan de la prueba RMS se van a recalcular también. Es decir, si yo estaba viendo la gráfica de distribución o la de simetría, tengo que tener en cuenta que cuando hago un filtrado en estos límites, estos gráficos de debajo también se van a recalcular, ¿vale? Esto es importante, al igual que todo lo que haya hecho de mostrar u ocultar músculos, también se va a rehacer de nuevo. Entonces, si quiero quedarme con un tramo concreto de una prueba que estoy visualizando, primero la filtro y después hago la selección de músculos que quiera dentro de la prueba, ¿vale? Porque si lo hacéis al revés, primero vais a tener que trabajar dos veces, ¿vale? Porque el filtrado que hayáis hecho al principio de músculos no va a servir, porque cuando apliquéis los límites temporales, ese filtrado se va a quitar, ¿vale? Entonces,
Con este activado de límites podemos quedarnos con el tramo de la prueba que queramos y ello nos va a permitir ver con más detalle aspectos de diferentes repeticiones, etcétera, etcétera. Bien, eje vertical, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que la amplitud de electromiografía la vamos a medir en microvoltios. En algunos papers hablan de milivoltios, ¿sí? Pero lo que hacen es expresar los datos con menos detalle. Entonces, nosotros para ver los datos con más detalle vamos a hablar siempre de microvoltios. La gráfica en el eje vertical se expresa en microvoltios. También tendremos la opción de expresarlo en porcentajes de la actividad, pero esto lo hablaremos más con detalle en otro webinar, ¿vale? En el que hablaremos expresamente de cómo se debe normalizar y cómo debemos ver estos datos en porcentajes de la actividad directamente con Endurance, ¿vale? Entonces, esta gráfica en microvoltios eh, se va a reescalar. ¿Qué quiere decir que se va a reescalar? Que en función del tramo de la prueba que yo esté viendo, se va a adaptar al valor máximo que ofrece el músculo que más se está activando. Por ejemplo, en esta prueba que estamos viendo, vemos que el músculo que más se activa es el infraizquierdo y el pico máximo pues se alcanza aquí, ¿vale? Que son en torno a 600 microvoltios. Perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Que si yo filtro la prueba, como he hecho antes, y me quedo con un tramo en el que la activación es mucho más pequeña, esta gráfica se va a reescalar y ya no me va a ofrecer esos valores de 600. ¿Por qué os digo esto? Porque me encuentro frecuentemente interpretaciones de las gráficas que no tienen en cuenta el eje sobre el que se está ejecutando. Entonces, yo no puedo fijarme únicamente en la altura que tiene la cresta de una activación muscular sin ver de cuánto es el eje en el que me estoy moviendo, porque eso hace que pueda estar hablando de una contracción de miles de microvoltios o simplemente que una pequeña variación en la actividad basal que pase de 5 microvoltios a 20 parezca una gran contracción, cuando en realidad los valores son muy bajos. Entonces, siempre, por favor, nos vamos a fijar muy bien en los ejes en los que nos estamos moviendo. Esto nos va a ayudar a entender mucho mejor las relaciones entre diferentes músculos y a calificar como tal una cosa de la que hablaremos después, por ejemplo, que es el ruido que se cuela en alguna de las pruebas, ¿vale? Entonces, siempre que valoremos una prueba, lo primero que vamos a manejar es el eje en el que nos estamos moviendo, ¿vale? Para saber qué valores estamos ofreciendo. Aquí pueden parecer que son dos contracciones similares arriba y abajo, sí, pero abajo estamos viendo que son contracciones del entorno de 300 microvoltios y arriba apenas llegan a 40 o 50. Entonces, siempre vamos a tener esto muy en cuenta. Luego, otro factor que debemos controlar son los frames del eje horizontal, ¿vale? De la línea temporal. Esto es clave, esto es una de las cosas que la gente que ha tenido formación conmigo más pesado me he puesto siempre. Y es que entendamos muy bien qué significa este eje horizontal. Fijaos, por defecto, la gráfica de Endurance se muestra en una escala de tiempo de 0,25. ¿Esto qué quiere decir? Que se ofrece un dato, ¿vale? Se pinta un dato cada 0,25 o lo que es lo mismo, 4 datos por segundo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, en una ventana de 0,25 vemos esta gráfica, ¿vale? Esta gráfica es una gráfica que corresponde a esta prueba. ¿Vale? Me voy a quitar aquí para que lo veáis. ¿Vale? Esto es una prueba que es un test del 8 para valoración de tobillo. ¿Qué ocurre? Que como podéis intuir, la ejecución de esta prueba es bastante rápida. La contracción muscular es bastante rápida. Entonces, la ventana de 0,25 segundos nos muestra un gráfico de este estilo. Cuando vemos este gráfico, prácticamente no sabemos las contracciones que ha habido, ni sabemos la cantidad de actividad muscular que
que se muestra, ¿no? Porque prácticamente si vemos esta gráfica así, pues parece casi una isometría. En este caso la tengo ya en rápida y se ve mucho más claro, ¿vale? Pues fijaos, esta gráfica inicial, ¿vale? Parece como que aquí pues no sabemos muy bien lo que está pasando. Ahora bien, Endurance ofrece otra posibilidad, que es mostrar la gráfica en lugar de en esta ventana de tiempo de 0,25 segundos, en una ventana de tiempo de 0,05 segundos, es decir, 50 milisegundos. Es decir, en lugar de dar 4 datos por segundo, da 20 datos por segundo. Esto no lo tenéis que seleccionar vosotros. Esto automáticamente, siempre, todas las pruebas que hagáis, se os va a permitir verlas en las dos opciones, tanto en la plataforma web como en la visualización de resultados de la aplicación. ¿Vale? ¿Cómo llego a este cambio de ventana? Bueno, pues otra vez me vengo aquí a la ruedita y le doy a rápido. ¿Vale? La ventana rápida expresa los datos en este eje de 0,05. Entonces aquí sí que veo con más detalle los tramos en los que ha habido contracción, ¿vale? Correspondiente a cada uno de los saltos, ¿vale? Y lo puedo ver de forma mucho más clara. En este caso, si tenemos la imagen de la gráfica y del vídeo que hemos hecho antes, voy a cortar aquí para que lo veamos aún más claro. Me quito ese piquito de ruido que se ve aquí, ¿vale? Si nos fijamos aquí, nos fijamos en el peroneo corto, fijaos cómo estos tramos son los que van dando saltos en línea recta y cuando hace los giros, el peroneo aumenta su actividad. Pues esto lo podemos ver gracias a que he seleccionado una ventana que me da la suficiente definición. Pero si yo vuelvo a la ventana que tenía antes, aquí apenas veo nada, ¿vale? Aquí no veo los datos con suficiente detalle, no sé realmente lo que está pasando. Entonces, hay muchas pruebas de las cuales sacamos conclusiones no del todo acertadas porque no estamos viéndolas con una ventana suficiente para que nos permita detallar qué está pasando. Entonces, os recomiendo siempre que hagáis pruebas en las que se haya producido una mayor velocidad de movimiento o en las que haya habido cambios de contracciones rápidas, que además de ver la ventana que normalmente utilizaréis, que es la de 0,25, también cambiéis la visualización a la de 0,05 porque os puede ayudar a entender con mucho más detalle lo que está pasando en la gráfica de electromiografía, ¿sí? Bien, una vez hablado de esto, que es importante, a ver una preguntilla por aquí. Bueno, Carlos, en caso de que el pico de ruido, a ver, en caso de que el pico de ruido y no nos hayamos dado cuenta en el directo, ¿habría alguna manera de eliminar este pico de ruido o tendríamos que repetir la prueba? Vale, Fernando, te voy a contestar ahora después en el tramo que hay específico que he preparado para hablar de ruido, ¿vale? En el que vamos a ver estas diferentes casuísticas. Muchas gracias. Vale. Justamente, ¿vale? Los picos de ruido, ¿vale? ¿Qué es un pico de ruido? Bueno, pues un pico de ruido es un artefacto que se cuela en nuestra prueba de electromiografía. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser un voltímetro, ¿vale? Un electromiógrafo no deja de ser un voltímetro de mucha precisión. Entonces, cualquier artefacto, tanto del entorno como generado por el propio movimiento de los electrodos y demás, puede generar algún pico de ruido. ¿Cómo voy a detectar picos de ruido? Bueno, pues los picos de ruido son hay de diferentes naturalezas, ¿no? Podríamos calificar algunos picos de ruido de este estilo como un pico de ruido que es claramente diferenciable, ¿no? Aquí vemos actividades, ¿vale? Del trapecio superior izquierdo que entroncan en unos 35.000 microvoltios. Esto no existe, ¿vale? No, esto no existe en la actividad eléctrica humana. Entonces, cuando detectemos actividades musculares por encima de pocos miles, más de 2.000 microvoltios, ya es raro encontrar. Sí que un deportista muy, muy fibrado, con muy poco porcentaje de grasa, en un movimiento muy explosivo, podemos encontrar actividades por encima de 2.000 microvoltios, una cosa así, pero es muy raro, es muy raro. Cuando veamos este tipo de contracciones, este tipo de actividades por encima de estos valores, tenemos que darnos cuenta de que estamos detectando un pico de. Entonces, aquí vamos a encontrarnos varios escenarios, ¿vale? Y entronco con lo que comentaba Fernando.
Si yo he hecho la prueba y no me he dado cuenta de que se me ha colado un pico de ruido en medio de la prueba, tengo que tomar en consideración eh, a todo lo que afecta a ese pico de ruido, ¿vale? En primer lugar, eh, ese pico de ruido está en un músculo que es fundamental para el desarrollo de la prueba, es decir, que es mi músculo diana en el que quiero medir. Si es así, es mucho más conveniente repetir la prueba, ¿vale? Ese pico de ruido está en un tramo de la prueba que me dificulta la interpretación de la misma. Por ejemplo, pasa todo el rato y no me deja ver ningún tramo de la prueba que quede a salvo. Recomiendo repetir la prueba. En cambio, ese pico de ruido me permite, haciendo un filtrado con límites, como he hecho antes, seguir sacando información relevante de la prueba. Me puedo quedar con la prueba. Ahora bien, tengo que tener en cuenta que los picos de ruido influyen en el cálculo que hace el sistema de la máxima contracción muscular. Es decir, si yo por defecto no he indicado que ninguna prueba sea la máxima contracción de referencia, esto ya hablaremos en próximos webinars de lo que es, ¿vale? Pero si yo no he indicado en ninguna prueba que sea por defecto, imaginar, pues yo hago un curl de bíceps isométrico para detectar la máxima contracción del bíceps y lo marco en el sistema como que esta es mi máxima contracción. Pase lo que pase, en ese músculo siempre va a tener su valor máximo, que son 500 microvoltios. Vale, perfecto. Pero si yo no he hecho eso y en uno de mis músculos tengo un pico de ruido, como en este caso de 35.000 microvoltios, si yo luego después hago una prueba y la pongo en porcentaje, claro, la actividad de ese trapecio superior izquierdo en este caso, aunque sea el encogimiento más exigente del mundo, se va a ver reducida a el 1% de su capacidad de activación máxima, como mucho. ¿Por qué? Porque tiene un valor teóricamente máximo que es erróneo y que está inducido por ese pico de ruido. ¿Sí? Entonces, en este escenario tenemos que valorar un poco qué vamos a hacer con esa prueba, porque puede generarnos inconsistencias de datos posteriores. Hay que tener en cuenta que, además de borrar la prueba, ¿vale? Que sería la opción más radical y que digamos, que quitaría el problema de raíz, creo que este lo tengo por aquí, ¿vale? Tenemos la opción de eliminar el músculo. Es decir, oye, pues a mí, si oculto el trapecio superior izquierdo, el resto de prueba me sirve, me da información que en algún caso pues me puede servir para la semana que viene hacer una valoración y ver cómo ha cambiado, etcétera, etcétera. Pues en este caso, además de la opción que tenemos de ocultar el músculo, pero que esto es una opción que simplemente lo modifica momentáneamente, tengo la opción de, aquí en la ruedita otra vez, me vengo, además de la opción de eliminar prueba, la opción de eliminar músculo. Entonces yo aquí puedo eliminar definitivamente este músculo, el trapecio superior izquierdo, y que no se me refleje en ninguna gráfica de actividad máxima y que no sea un factor de confusión. ¿De acuerdo? Estamos trabajando para poder cortar directamente el tramo en el que hay ruido, ¿vale? Y que no os aparezca. Lo que pasa que, bueno, a nivel de procesamiento de datos tiene una serie de implicaciones, porque entended que esta gráfica es el producto de 1024 datos por segundo para cada uno de los puntitos que pintamos, ¿no? Entonces, cuando quitas un tramo, se produce una descompensación con el resto de músculos y es un tema que, bueno, que lleva un trabajo detrás, ¿no? Pero sí que estamos trabajando en esa línea. Pero actualmente lo que podemos hacer es intentar evitar esos tramos de ruido con los filtrados, con los límites que hemos hecho antes, eliminar el músculo en cuestión que nos genera ruido si es un problema, repetir la prueba, por supuesto, y en el caso más drástico, pues eliminar la prueba. ¿Vale? Pero bueno, estas son las diferentes opciones que tendríamos con respecto a los artefactos de ruido. ¿Vale? Ahora bien, no todos los artefactos de ruido son tan claros como este. ¿Vale? Hay artefactos de ruido que no vemos que sean picos de 30 y pico mil microvoltios, que fácilmente se ve que es un pico de ruido.
En ocasiones nos vamos a encontrar picos de ruido de este modo, ¿vale? Que están integrados dentro de la gráfica y que nos pueden parecer una contracción muscular. Nos puede parecer que ha habido una activación de ese músculo. Voy a ir a la prueba en cuestión, ¿vale? Eh, para que lo veamos con detalle, ¿vale? Dos, tres. Sí. Vale, aquí. Vale, fijaos. Tenemos por defecto la gráfica en dinámica, ¿vale? Y quiero que os centréis en este tramo de aquí, en este tramo de aquí que voy a filtrar, ¿vale? Para que os sea más sencillo de ir siguiendo. Me voy a quedar con este tramo. Fijaos, aquí, si veo este tramo, ¿vale? Veo esta activación en esta ventana de 0,25 del bíceps femoral, ¿vale? Y del TFL. Voy a ocultar el resto de músculos para que sea más fácil. Claro, esto a simple vista nos puede parecer que es una contracción muscular como tal. Yo me inclino a pensar, ¿vale? Que es un pico de ruido porque en ese momento se ha tocado el electrodo con la ropa o porque ha habido un pequeño cimbreo del cable, etcétera, etcétera. Me inclino a pensar que es un pico de ruido, a pesar de que, fijaos, de que la cantidad de activación no son miles de microvoltios. ¿Pero por qué entiendo que es un pico de ruido? Bueno, fijaos en la forma, ¿vale? Esta forma por detrás, por dentro, está sustentada por datos, ¿vale? La forma más cercana, sin teneros que meter a descargaros la gráfica y ver los datos como tal, que lo podríais hacer, si sois un poco frikis como yo, pero si no, lo que vemos es que en un periodo de tiempo tan corto como entre el frame 972 y el frame 975, es decir, en 150 milisegundos, haya habido una contracción a la vez del tensor de la fascia lata y del bíceps femoral de una intensidad mucho mayor que la que encontramos en el resto de la prueba y con una forma que no guarda relación con el resto de formas de contracción muscular, porque una contracción muscular no es una activación perfecta y que luego deja de activarse. Esto por detrás lo que nos está indicando es que aquí, en este único punto, probablemente se haya colado el pico de ruido ahí y luego, por el enventanamiento, pues se hace esta forma de campana, ¿no? Esta forma de campana casi perfecta. Cuando veáis estos picos con esta forma, que tiene una forma prácticamente sinusoidal perfecta, muy rara vez esto se va a corresponder con una activación muscular. Claro, lo que no sabemos es aquí debajo qué parte sí que era una activación real, ¿no? Pero eh, yo aquí me aventuro, ¿vale? Hipotetizo a decir que esto en realidad es un pico de ruido que se está integrando dentro de la gráfica de electromiografía, ¿vale? A pesar de que esta gráfica, ya os digo, fijaos, en esta ventana rápida ofrece valores máximos de 500 microvoltios. Vale, perfecto. Pero yo aún así digo que esto es un pico de ruido. Y en realidad si entendéis un poco cómo funciona la actividad muscular, que estáis viendo que es un poco errática, que nunca va a tener un patrón perfectamente detallado, sobre todo en la gráfica de 0,05, que nos ofrece ya una densidad de detalle bastante buena, vais a ver cómo estos patrones tan perfectamente picudos resultan raros, ¿vale? Y se correlacionan muchas veces pues, con picos de ruido. ¿Veis? Esta activación, estos detalles se correlacionan con picos de ruido, a pesar de que lo he dicho, ¿vale? Siempre que no tienen por qué ser de una magnitud muy, muy grande para que realmente veamos que no tienen una forma realmente de contracción que tenga una plausibilidad biológica, podríamos decir, ¿vale? Que tenga una relación con la actividad muscular esperada. Bien, y luego, para terminar esta parte de los datos que tenéis que tener en cuenta con respecto al ruido, que podéis encontrar en la gráfica RMS, es el ruido elevado de base.
que es diferente a lo que podamos hablar de exceso de actividad en reposo, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos estamos encontrando es que por el entorno electromagnético, por ejemplo, por tener en la camilla el ordenador, la tablet, el móvil, tener varios aparatos cerca, se está metiendo ruido de forma constante en esa prueba, ¿vale? La prueba de arriba y la prueba de abajo es una prueba del mismo paciente, ¿vale? Lo único que una con ruido y otra sin él, ¿vale? Para que veáis que es claramente, la diferencia es muy, muy clara, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que, en concreto, en dos de los canales, los que afectan al músculo de la línea roja y de la línea morada, ahí se está colando ruido que lo que hace es elevar todo el rato la actividad muscular de forma constante, ¿sí? No es lo mismo que cuando encontramos un exceso de activación en tono basal, ¿no? Que encontramos unos microvoltios que pueden, pues, 30, 40, 50 microvoltios, pero no tienen esta forma tan constante de activación y luego además no se mantienen después de contracciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando encontremos gráficas de este estilo, en la que desde inicio vemos una linealidad elevada, lo que debemos hacer aquí sí es parar la prueba, repetimos, vemos que todas las conexiones estén bien y luego damos una revisada, ¿vale?, al entorno en el que estamos haciendo la medición. Lo dicho, equipos que puedan producir ruido electromagnético cercano a los sensores de electromiografía pueden ser los causantes de fenómenos como este, ¿vale? Que es recomendable que no confundáis con, pues, con un fenómeno en un momento dado de una actividad elevada por un fenómeno de hipertonía, en el caso de que haya alguna afectación neurológica o por simplemente un fenómeno de sobresolicitación muscular por factores posturales, etcétera, etcétera. Entonces, que veáis muy clara la diferencia entre un fenómeno y otro va a hacer que cuando interpretéis vuestras pruebas en la gráfica RMS lo hagáis con mucho más criterio, ¿vale? Y luego, bueno, por último, tenemos algunas funcionalidades más dentro de la gráfica RMS, ¿vale? Que son la tendencia, descargarnos la gráfica como un PNG, ¿vale? Como una imagen para poderla incluir pues en aplicación de Instagram, en cualquier documento o cualquier informe que queráis hacer fuera de los informes que también podéis hacer de la prueba, descargando la prueba como un PDF, ¿vale? La tendencia lo que nos muestra es, me vuelvo por aquí, voy a coger esta prueba, por ejemplo, o alguna que se vea aquí un poquito más clara. La tendencia lo que nos muestra, voy a quedarme con un tramo en el que haya una activación elevada para que lo veáis más claro. Por ejemplo, aquí. Lo que nos hace aquí es mostrarnos la pendiente que tiene la electromiografía de una regresión lineal, ¿vale? Es una regresión lineal y lo que mostramos con la tendencia es la pendiente. Entonces, la tendencia aquí lo que nos indica es cuánto, ¿vale? Cuánto se ha elevado la actividad muscular en la pendiente por cada uno de los músculos, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí me habla de 1,75, 1,9, etcétera, etcétera. Al final depende del tamaño muestral que esté cogiendo de puntos, que esta pendiente sea más o menos prolongada, ¿vale? Esto puede ser interesante en algunos casos de investigación para ayudaros a detectar eh, los inicios de actividad de forma más estandarizada. Oye, pues yo voy a seguir un criterio que es que cuando la pendiente sea del 50, del 50, por ejemplo, puedo decir que mi paciente ha pasado de relajación a contracción, ¿vale? Es un ejemplo. Pues podría ser una forma de estandarizar el inicio de una contracción con esta gráfica RMS en general. Entonces, para recapitular, temas importantes a la hora de analizar la gráfica RMS, fijarnos muy bien en la gráfica, en los valores de amplitud, que veamos en qué escala nos estamos moviendo, que si estamos en centenares de microvoltios, en miles de microvoltios o en muchos miles de microvoltios, como en caso de encontrarnos un pico de ruido.
fijarnos muy bien en la escala temporal que estamos utilizando y saber adecuarla para la interpretación correcta de las pruebas. Yo no sé cómo ha sido esta rotación externa, pero sé que si cojo, por ejemplo, esta ventana en 0,25 y que aquí estaba más o menos en reposo y que aquí se ha activado, sé que desde aquí hasta aquí ha pasado un segundo, porque hay 319, 0,25, 320, 0,50, 321, 0,75 y 322, un segundo. Entonces puedo saber muy bien cómo se están produciendo las contracciones musculares teniendo en cuenta los frames que están pasando en función de la gráfica que estoy analizando, de la escala temporal. Igual, con mucho más detalle en la ventana rápida, que aquí puedo ver con muchísimo detalle, pues cuánto ha durado la contracción, etcétera, etcétera. Oye, yo quiero saber cuánto ha durado cada una de las rotaciones externas que se han hecho aquí, para saber si han sido ejecutadas muy rápido o muy lento. Bueno, pues me puedo venir aquí y digo, vale, pues este tramo, si tengo en cuenta que aproximadamente se ha empezado en el 278, 279 y que dura hasta el 320, pues estamos hablando aproximadamente de unos 40 frames. 40 frames, parezco el 1, 2, 3, ¿no? 40 frames a 0,05, ¿vale? Pues nos diría que esta contracción de la rotación externa ha durado 2 segundos. De este modo, podéis contextualizar de forma mucho más precisa eh, cómo está siendo la actividad muscular y ver, por ejemplo, cómo factores tan influyentes como la velocidad de ejecución influyen en ello, ¿no? Pues tener en cuenta todos estos factores. A ver qué me preguntan por aquí. Al utilizar la pendiente, ¿sería recomendable analizar únicamente una sola contracción? Claro, muy buena pregunta. Si medimos, depende de lo que queramos medir, ¿vale? Depende de lo que queramos medir. Pero si medimos una prueba muy larga, la, la tendencia de la pendiente se va a ver suavizada, porque al final depende del número de puntos que están incluidos en ese cálculo. Entonces, si lo queremos hacer de forma más detallada para, por ejemplo, cotejar una repetición con otra, es mucho más claro viéndolo repetición a repetición. ¿La pendiente tiene relación con la fatiga? La pendiente puede tener relación con la fatiga. Eh, si, por ejemplo, encontramos una pendiente de activación menor cuando pedimos una contracción isométrica máxima, por ejemplo, y vemos que la pendiente disminuye y para llegar a ese pico de activación eh, tarda más tiempo, podríamos correlacionarlo con una mayor fatigabilidad. Claro, de hecho, eh, eh, podría ayudarnos a ver un parámetro que es interesante de valorar, que es el rate of rise, ¿no? Es la tasa de elevación de la electromiografía, que vendría a ser algo similar al RFD en la producción de fuerza, ¿no? Pues esto nos podría ayudar la tendencia para verlo y también para estandarizarlo, es decir, para, oye, comparar la tendencia del día 1 respecto a la tendencia del día 2 nos podría dar información cuantificable a este respecto, ¿vale? De todos modos, para ver, por ejemplo, la relación con la fatiga entre diferentes pruebas, entre diferentes repeticiones o tramos dentro de una misma prueba, en siguientes webinars hablaremos de alguna de las funcionalidades que tiene la función de ciclos, ¿vale? Que nos va a ayudar muy bien a ver cómo son las tendencias en fatiga y sin fatiga para poder ayudarnos a interpretar mucho mejor este tipo de parámetros.